Seguimos en la mira, como anunciábamos, con la perito forense, psicóloga forense, Adriana Savio. Muchas gracias por estar. Gracias por la invitación, Gabriel. En estos días que hubo estos casos, bueno, casos de violencia doméstica con muerte de la víctima, tenemos todo el año, son 20 y pico por año, pero se sumaron en los últimos días los casos de las chiquitas secuestradas, violadas, abusadas, asesinadas. ¿Qué diferencia hay en el origen de la violencia entre un pedófilo y un hombre violento que comete violencia de género? En realidad, primero capaz que entiendo tu pregunta, aclarar la diferencia entre el abusador y el violador. Perfecto. Cuando estamos hablando del abusador, estamos hablando de un sujeto que tiene, de un sujeto y o una sujeta, porque he tenido casos también de mujeres, que tiene acceso privado y más directo hacia la víctima desde el plano privado, ¿no? Concretamente desde el ámbito familiar o desde el ámbito de más cercanía, desde lo privado. En el caso, esos son abusadores. En el caso de los violadores, el violador desde lo victimal inclusive se acerca distinto a la víctima y se acerca principalmente por sorpresa y por descuido. O sea, de hecho, en su aparato psíquico lo que agrada en la mente de este tipo de sujetos es la sorpresa de la víctima, tomarla de sorpresa. Por consiguiente, siempre los ataques y el tipo de arrebato se da o en la vía pública o en lugares donde en realidad, si investigamos, no vamos a encontrar demasiado contacto que hubo previamente entre la víctima y el victimario. Una cosa no quita la otra también, hay que hacer una aclaración. En el caso, por ejemplo, de Brisa, nos habíamos encontrado con que aparentemente había tenido un cierto contacto con la menor, este sujeto, unas 48 horas antes aproximadamente, y ese tipo de contactos desde la victimología forense se interpretan como contactos no privados. Por consiguiente, seguimos en la línea de lo que es el perfil del violador, ¿no? Que es diferente al abusador. ¿Puede estar en el origen, puede haber, por ejemplo, actos de violencia sufridos cuando eran niños y que deriven en una u otra cosa? No solamente actos de violencia, sino yo te diría que lo último que ya se está investigando, más que actos de violencia, es captación de las expresiones afectivas de una manera no normal. En este tipo de sujetos, en realidad, que hace ya muchísimo tiempo que se vienen investigando, principalmente en países como México y demás, lo que nos encontramos es un problema de vinculación con las madres y con el terreno de lo emocional. Hay una interpretación de las lógicas afectivas que está como invertida. Cuando en realidad yo trato de expresarle a alguien con afecto algo, en vez de hacerlo con afecto, lo hago con violencia, lo hago con desprecio, con desidia, con hostilidad. Y esto ya viene desde un contacto muy primario, desde la parte materna. Esto sí lo trabajamos a nivel de, como siempre digo yo, del ámbito del laboratorio y del ámbito científico. Por supuesto que hoy por hoy a nivel social, civil y jurídico necesitamos otro tipo de respuestas más rápidas para poder parar las escaladas que estamos sufriendo nosotros a nivel nacional al día de hoy en este tipo de temas, ¿no? ¿Y por qué esa problemática encaja con el hecho de que la abrumadora mayoría sean hombres? Lo que sucede es que, a ver, está muy bien la pregunta, el crimen sexual en términos generales, y esto no pasa por machista ni feminista, el crimen sexual en general es un crimen de poder, pero no es un crimen de poder, diríamos, únicamente sexual. Es un crimen que va por los canales psíquicos de el sentirse con poder frente a alguien. Entonces, ¿qué sucede? Y acá viene un camino muy delicado para transitar y evitar que se contamine con otro tipo de informaciones. Lo que sucede es que en realidad el agresor sexual es un gran impotente, pero no es un impotente sexual, es un impotente frente a la vida. En realidad el agresor sexual se siente impotente frente a lo que es la vida misma y agrede a través de la utilización del objeto sexual para poder atacar a un otro que está en inferioridad de condiciones. El crimen en sí mismo, inclusive antropológicamente analizado, es un crimen de orden de poder, es un crimen de poder. El tema es que cuando nosotros planteamos esto, como digo yo, desde la parte clínica y dinámica de lo que es el fenómeno, hay que tener mucho cuidado cómo se maneja social y jurídicamente esto.
porque dentro de esto que yo planteo, abro un dispositivo donde pueden entrar otro tipo de interpretaciones, ¿no? Que vengan por el lado de, bueno, el poder, que es el poder machista, es lo que dice, diríamos, toda la gente que trabaja, diríamos, centralizada, opuesta al machismo, y ahí ya se empiezan a abrir otro tipo de canales que terminan distorsionando el fenómeno en sí mismo, porque de hecho acá lo que me parece a mí, desde mi humilde posición, tenemos que analizar es qué nos está pasando a nosotros como sociedad para estar golpeando tanto a la población infantil y adolescente, y principalmente con crímenes que no son cualquier tipo de crimen, sino que son crímenes sexuales. O sea que hay un fenómeno que nos debemos todos analizar, y esto, en base a esto que te decía antes de empezar la nota, no pasa por un tema de culpa, porque si no yo estoy metiendo el registro de la culpa, que es un registro del orden jurídico, en el ámbito social y civil, de alguna manera. Esto pasa por un tema de responsabilidad como ciudadanos que somos, ¿no, verdad? Y esto como, a ver, se ha hablado mucho de las medidas que se hay que tomar con los abusadores sexuales, ¿no? Se habló de la castración química. Sí, que no es viable. Yo he leído en algunos casos de un violador que fue castrado químicamente y violó a una mujer con un palo, ¿no? Exacto, o sea, lo que yo planteaba hace unos días, el elemento que utilizan otros objetos, ¿no? Entonces, ¿son rehabilitables? ¿Se pueden rehabilitar? Desde lo clínico, la rehabilitación es casi, no está para nada fundada científicamente. O sea, ¿cómo se trata el problema? Ese tipo siempre va a ser un problema. Tenemos que trabajarlo desde el lado más de la población victimal, no desde el victimario. Yo creo que acá está el error, entre comillas, que estamos teniendo de enfoque. ¿Cómo es eso? Estamos viendo el fenómeno solamente de cómo encerrar y cómo castigar, que corresponde, ¿de acuerdo? Sí. Porque no vamos a hacer una apología, por favor, ¿no? Claro. A este tipo de sujetos, pero no estamos dando vuelta al escenario y estamos parándonos desde la parte de la población victimal, que somos mayoría frente a este tipo de sujetos. O sea que el trabajo, y yo no quiero aburrir con esto porque si no entramos también en un espacio común, la prevención, la educación, sí, perfecto, pero también regularización de aspectos jurídicos que se avalen en estudios científicos, en estudios de análisis de psicología clínica, de psiquiatría, de psicología clínica criminal. ¿Pero qué estás diciendo cuando decís que lo tratemos del lado de las víctimas? ¿Mirar a la víctima o a los potenciales victimarios? ¿Qué significa? Prevenirnos nosotros desde nuestro... Cuidarnos todos, digamos. Exactamente. Por eso en Estados Unidos, cuando un violador va a un barrio, le avisan a todo el barrio que está ahí el violador. Esa es la Exactamente. Justamente hay un film sobre ese tema que es muy interesante. Yo a veces a mis alumnos se lo mando, que se llama Los Pequeños, que es una película norteamericana del 2009 que justamente muestra este tema, ¿no? O sea, instalar el poder bien instalado de una manera sana y ubicada en la población civil. Porque en realidad si no es lo que nos vuelve a pasar con muchos otros temas que también tenemos como sociedad uruguaya, complicado, esto de pedirle reivindicación social y psicológica, si se quiere, de las víctimas a la justicia. Y la justicia no lo va a devolver eso. Claro, pero cuando sin un empoderamiento que de la sociedad tenga, como podría ser institucionalmente a través de estas cosas que estamos hablando, ya con la situación que hay hoy, muchas veces van y la reacción de la sociedad integrada, de los buenos, es prenderle fuego a la casa. Perfecto, al violador. Estamos de acuerdo. ¿Cómo vamos a repartir el poder? Bueno, más si no tenemos tenemos que hacer un trabajo, si se quiere, de prevención y educativo en esa línea que vos acabas de tocar. Porque es tal cual. Ahí está la beta donde hay que trabajar, que no se ha hecho hasta el día de hoy. O sea, si hacemos un registro de agresores sexuales, que de hecho yo estoy trabajando mucho en eso, ya igualmente ya por supuesto se había propuesto desde el 2008, está planteado, si hacemos un registro, si trabajamos en este camino, tenemos que, como tú bien planteás, comprometernos también desde lo social y diríamos, no caer en la barbarización, porque ese es justamente lo que podemos llegar a caer. La castración química, yo con muchísimo respeto de las propuestas que se han planteado, porque de hecho todos queremos aportar y ayudar desde donde estamos, ¿no, verdad? Frente a casos tan execrables como estos, ¿no? Pero la castración química también es quedar en la misma posición, inclusive desde el punto de vista de la violencia, de la posición de quien cometió lo que cometió. O sea, es un disparate en realidad desde ese punto de vista. Y tenemos que también cuidar muchísimo cuál es la recepción del mensaje y el impacto social que recibe la sociedad
frente a ver cómo eso está avalado, está naturalizado, ¿se entiende? Se entiende. Entonces, yo creo que hay que hacer una modificación de base importante. Por ejemplo, un caso, el artículo 276 del Código Penal, que ahora estamos trabajando en poder, diríamos, reestructurar los planteamientos, habla, por ejemplo, de las circunstancias de incesto en los núcleos familiares, que hasta el día de hoy en ese artículo están planteados de que si no hay escándalo público, no es denunciable, no es pasible su denuncia. Todavía sigue eso. Todavía sigue instalado. Tenemos que trabajar, por ejemplo, por lograr una penalización, una figura penal del abuso sexual infantil. ¿Cuántos casos de estos violadores, y no digo que sean todos los casos, porque hay algunos que no, pero cuántos casos de estos violadores son producto de una vivencia transgeneracional de abuso sexual en las familias? Y por eso, cuidado, yo no estoy centrando diríamos, esta discusión y este análisis en el tema de las culpas, porque si nosotros nos encerramos en quién tiene la culpa, entramos en un laberinto que no tiene salida, entramos en una propia mentira para nosotros mismos, de alguna manera. Adriana Savio, psicóloga forense, muchísimas gracias por haber estado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por haber estado ahí, los esperamos el jueves próximo. Que pasen bien.